Bueno, yo diría, hay varios temas. Uno importante es, yo creo que avanzamos en más de algún capítulo con la reforma financiera. Eh, Destaco, es decir, no solamente, digamos, la portabilidad hipotecaria, pero que también se avanzó, hay todavía espacio ahí, pero se avanzó en la portabilidad de nómina. Me parece que hay nuevos participantes, además, que han cubierto segmentos o regiones que han ampliado en ese sentido la oferta financiera y fortalecido al sistema financiero en el país. Yo creo que en general el sistema financiero se mantiene, digamos, muy bien capitalizado, se mantiene líquido. Pasamos que de un 25 a 36, ¿no? En términos de nuestra participación respecto al PIB. Ciertamente la meta es 40, todavía nos queda un año, pero más allá de eso, creo que lo que era trascendente era la ruta, era un poco la tendencia, y en ese sentido, eh, si la meta resulta aspiracional, no vamos a cejar en el contexto, digamos, de la nueva perspectiva para los siguientes 6 años. En ese sentido, creo que es un avance robusto, ¿no? Es un avance sólido para el sector financiero, sin duda. Como ABM, de hecho, como sector, y eso nos ha llamado también la presidencia de la ABM, Marcos Martínez, en el contexto de ya las perspectivas hacia adelante para los siguientes años va a ser muy importante, y es un consenso que tenemos que alcanzar entre las instituciones, entre los distintos grupos de bancos. Pero yo creo que los esfuerzos que se han hecho, no solamente para, acuérdate que la banca a la postre sigue a la economía, sigue al impulso empresarial, sigue a la aspiración de los individuos y familias por otros niveles de bienestar, llámese casas, autos, y ya no digamos algunos otros patrones de consumo. Entonces, en ese sentido, lo que se haga por fortalecer instituciones como han sido particularmente Buró de Crédito, la vinculación a través de la Conducef con distintas preocupaciones o manifestaciones de nuestra clientela, de la clientela del usuario financiero. Lo que se haga por fortalecer ese tipo de vinculaciones y de relaciones me parece que van en línea con una actividad mucho más profesional, dirigida, empática con nuestra clientela, ¿no? Yo creo que claramente todavía hay ramas o todavía hay espacio para una mayor bancarización. Seguimos con esfuerzos importantísimos en términos de la educación financiera. Sin duda estamos enfrentando retos, me parece que tanto gobierno como sector financiero, en términos de la seguridad y la seguridad cibernética, y ahí tenemos proyectos que van a ser transformacionales, como es el de los biométricos y una mejor identificación de todos y cada uno de nuestros clientes. Yo creo que hay espacio de mayor competencia en más de algún sector, particularmente diría, se abrió durísimo la competencia muy importantemente en el crédito automotriz, también con la inserción y la participación de financieras de marca. Hay nuevos participantes, incluso bancarios también ahí, que yo creo que es importante. Yo creo que hay espacio para una mayor competencia y participación también en el crédito de nómina, que ya alcanza niveles interesantísimos, y en ese sentido da lugar a digamos, aspiraciones particulares de mayor efectividad y disminución de las tasas. Yo creo que con el apoyo, al menos en nuestro caso, de la banca de fomento, en particular de Nafinsa, también tendría que reconocer a Bancomext, pero en el caso de Nafinsa hemos incrementado significativamente la participación o nuestra participación en pymes, y todavía tenemos ahí un espacio francamente interesante para ese particular segmento de la actividad económica
de segmentos en la actividad económica para de una manera más activa participar, ¿no? Reiterar que la banca va de la mano de esta estabilidad financiera, va de la mano de este crecimiento económico. Yo creo que México se sigue distinguiendo claramente, o sea, seguimos teniendo un bono demográfico, un perfil poblacional particularmente positivo, más de 1 millón de nuevos empleos o de nuevos mexicanos para participar en la población laboral. Estaba viendo unas estadísticas en términos del crecimiento de la clase media, alrededor de 250, 260 mil hogares han mejorado su poder adquisitivo y caído en esta clasificación para efectos del desarrollo del mercado doméstico cada año, ¿no? Yo creo que nos permite una perspectiva de planeación de mediano a largo plazo. Recordemos los créditos hipotecarios de antaño, se han manifestado algunos ejemplos, a tasa fija y con base fija, a tasa variable y la base también era variable. Entonces, cuando hay un adecuado control de la inflación, cuando hay un adecuado comportamiento vinculado con las principales variables de la tasa de interés, te permite una perspectiva de tiempo y de plazo muy diferente. Entonces, estamos trabajando con tasas fijas y plazos de 15 y 20 años en nuestros financiamientos a individuos en hipotecas y a empresas de diversas índoles y diversos sectores. Entonces, yo te diría, yo creo que independientemente de la administración, la razonabilidad económica y el fortalecimiento de estos fundamentales macroeconómicos y de vinculación con nuestra clientela del país deberán de prevalecer, sí. Lo ideal es que prevalezca esta estabilidad, claro, para que el crédito siga en estos ritmos. Exactamente. ¿Y eso es lo que esperan? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que de alguna manera, nosotros estamos esperando un crecimiento, déjame empezar por ahí, del país del 2.4 para el año que viene, para ese año, para el 2018. Nosotros estamos esperando en este trimestre, cuando menos también un crecimiento. Tuvimos un cierre muy importante a diciembre con una gran actividad por el lado empresarial y creemos que a marzo vamos a estar creciendo 3,5, 4% trimestre contra trimestre, más como siempre, en la actividad empresarial. Entonces, en ese sentido, reiterar, a mí me parece que hemos avanzado muchísimo como país en nuestra institucionalidad, en la definición de nuestros rumbos, en las discusiones en los distintos foros respecto a las propuestas de cómo caminar hacia adelante. Tenemos muchísima confianza en el desarrollo y la implementación de las reformas que tienen el apellido de estructurales, porque lo son reformas estructurales que han venido implementándose y desenvolviéndose. Recordarte que, hombre, en los últimos 4 años hemos invertido 715 millones de dólares canadienses entre CAPEX y OPEX de las distintas iniciativas de inversión. 4 años. Los últimos 4 años. A valores actuales del dólar canadiense estaríamos hablando de alrededor de, unas inversiones superiores a los 10,000 millones. Y no podría darse esto si no tuviéramos una convicción de que México sigue siendo una mayúscula oportunidad para el desarrollo de nuestros objetivos, y en ese contexto, ¿no?, de que la perspectiva es de mediano y largo plazo, y ahí lo vemos, pues, ¿no? Ahí vemos nuestro desarrollo. Él tiene su particular, ha presentado su proyecto de nación, y ha escrito ya un libro muy particular en términos de expresar sus expectativas hacia adelante. Y otra vez, yo no podría pensar en un candidato que per se desease el mal del país. Tiene su percepción de qué es lo correcto hacia adelante de México. Y también esas estrategias y esas alternativas, en todo caso, ¿no? Existen los foros institucionales, está el Congreso, está
están las distintas cámaras, incluso cámaras industriales en distintas asociaciones, que consistentemente están participando en la opinión pública respecto cuál es el rumbo a seguir. Yo lo que diría en ese contexto es, se ha hablado mucho de que no va a haber candidato que obtenga la mayoría en el Congreso, que tendrá que dialogar, que tendrá que negociar, que tendrá que, en última instancia, recibir la valoración y los puntos de vista de esos distintos, ¿no?, grupos y asociaciones políticas. Y en ese contexto, de nuevo, creo que, como lo hemos visto también en otros países, México ha avanzado muchísimo en términos de su institucionalidad. Confiamos en que ese rumbo será como deberá de ser por el beneficio del país.